veces nos molestamos con Dios, pero olvidamos las cosas que Dios hace. O sea, es como que increíble. Dios hace cosas hermosas en nuestra vida y después nosotros somos tan mal agradecidos. Hay poder en Cristo Jesús y ese es el problema. Vivimos una hipocresía, una doble vida y pensamos que Dios no está viendo esa doble vida. Hay poder en Cristo Jesús. Pensamos que Dios no está viendo lo oculto. Hay poder en Cristo Jesús. Nosotros podemos engañar a los pastores, nosotros podemos engañar a los hermanos. Hay poder en Cristo Jesús, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Yo me acuerdo que ese día yo estaba cantando todos los coros, supuestamente estaba gozándome delante de Dios. Hay poder en Cristo Jesús y yo decía, Dios no puede ser burlado. Hay poder en Cristo Jesús. Y yo me acuerdo que el varón que estaba predicando, ¿verdad? En ese día, el Señor le dio una palabra para mí y decía, me dijo al frente de toda la congregación, que yo me acuerdo que yo me molesté, me dijo, tú estás en la cuerda floja. Y el Señor me habló y yo no me quise reconciliar con el Señor y yo quise seguir demostrándole a las personas que yo estaba supuestamente bien, pero es que Dios no puede ser burlado, que nosotros quizás queríamos engañar, pero Dios mostraba y revelaba las cosas. Para coger un cuchillo y apuñalar por la espalda a los hermanos, para criticar a los hermanos en los altares, hay poder en Cristo Jesús, para pelear iglesia con iglesia, para estar criticando, murmurando y hablar mal de todas las personas, hay poder en Cristo Jesús. Pero no nos estamos acordando del amor de Dios. No nos estamos consagrando delante de Dios y después nos preguntamos, ¿estás santificando? ¿No te estás purificando delante de Dios? Hay poder en Cristo Jesús. Muchos pastores caídos, muchos pastores entregando sus cargos pastorales. Hay poder en Cristo Jesús porque no están orando, porque no están buscando, ¿verdad?, la presencia de Dios, porque están vendiendo su ministerio por un plato de lentejas. Hay poder en Cristo Jesús porque ya no pueden llevar la carga. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios fuera de los altares. Entonces quieren que Dios se glorifique, pero le dicen, Señor, aquí tú no te vas a manifestar. Y entonces lamentablemente otra cosa que se está viviendo hoy día, que cuando Dios habla dicen que eso es desorden. Entonces cuando el diablo habla dicen que eso es de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Y lamentablemente Dios no puede ser burlado. Hay poder en Cristo Jesús, pero todo eso les van a tener que dar cuenta al Señor. Hay poder en Cristo Jesús del desorden que están haciendo, de todo lo que están haciendo en el altar. Y si usted se cree que se puede parar en un altar en adulterio, si usted se cree que se puede parar en un altar en fornicación y dice, pero es que el Señor no ha hecho nada, le vas a pedir cuenta al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Ya no se quiere escuchar palabra de Dios y la palabra del diablo es la que quieren escuchar, pero no quieren escuchar palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús porque cuando Dios habla lo mandan a callar. Cuando Dios habla dicen, no, esto no es del Señor. Lo que quieren es escuchar palabra suave. Hay poder en Cristo Jesús. Ya no se está hablando de la verdadera palabra de Dios. O si no, lo único que quieren es estar criticando y criticando y criticando y criticando, y nos estamos olvidando de restaurar las almas para el Señor. Están escuchando muchos que se dicen ser cristianos. Hay poder en Cristo Jesús. Hay que tener cuidado también con las juntillas en las iglesias. Hermanos, que es lo que hacen es, y tú sabías lo que hizo la hermana, entonces le gusta el chisme. Y dicen que no son chismosos, pero les entretiene. Hay poder en Cristo Jesús. Hay otros hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Mi alma le alaba. Hay poder en Cristo Jesús. Que aparentan santidad, que aparentan piedad, pero sus hechos están lejos del Señor. Mi alma le alaba y le glorifica. Por eso es que el Señor mostraba cosas antes. Porque habían personas de oración, personas que quizás estaban en el anonimato, pero Dios los usaba en gran manera. Y hoy día lamentablemente todos quieren ser reconocidos. Pero a mí no me importa ser reconocida aquí en esta tierra. Hay poder en Cristo Jesús. Yo quiero ser reconocida en el cielo. Yo quiero ser reconocida por el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Hermanos, ¿verdad?, que quieren hacerle daño a otros hermanos por un cargo de hombre.
Hay poder en Cristo Jesús, tanto disparate, hay poder en Cristo Jesús. Otra cosa que también se está haciendo, uno está preparando a ese alumno para que, ¿verdad?, tenga una profesión en el futuro. En la universidad se ve enfermería para que puedan ejercer como enfermera, justicia criminal para que puedan ejercer como abogado, sigue por ahí como juez, criminología, bueno, tantas cosas. Y una iglesia, ¿para qué es una iglesia? Una iglesia es para preparar alumnos para que salgan a aprender a tener toda la vida los hermanos en la banca. No se están preparando personas para ejercer ministerio. No nos estamos preocupando por los misioneros. Hay poder en Cristo Jesús. No se está apoyando la labor misionera. Ni siquiera están orando para que el Señor envíe misioneros. Mira, si usted no puede ejercer, ¿verdad? Si el Señor no le llamó, porque esto hay que ser llamado. Hay poder en Cristo Jesús. Esto no es decir yo me autoproclamo misionera o pastora porque me gusta. No. Tienes que tener un llamado delante de Dios, pero no hay presencia. No hay presencia de Dios en todo eso. Muchos pastores que se autoproclaman pastores, pero ahí no está el Señor. Lo que se dice son disparates. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. No se sale a los hospitales, no se sale a las cárceles. Ya no se le inculca eso a la iglesia. Y ahora tú ves a los hermanos peleándose que si porque si quiero ser diácono, que si quiero ser que si de esto y que si de lo otro, que si de abrir la puerta y que si se pelean porque yo quiero este ministerio. Entonces tú ves a los hermanos que van donde los pastores a sembrar cizaña. Hay poder en Cristo Jesús, que si la hermanita tal esto, que qué sé yo qué, porque lo que le interesa es el ministerio. Mira, ¿qué es eso? Hay poder en Cristo Jesús. Lamentablemente, Dios no puede ser burlado. Y algún día le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. El Señor nos va a pedir cuenta de las almas que se están perdiendo porque ya nadie está llevando el evangelio. Lamentablemente hay iglesias que uno va a diferentes congregaciones y uno dice, pero no predicaron. Entonces tú ves que si todo adoración, que si que si canto, que si todo bonito, que si cómodo, que si aquí, que si allá, pero no le hablan a las almas del Señor. Entonces muchas personas están saliendo con la misma hambre del Señor. Otros disparates que si Cristo Jesús, a estar chismoseando en la casa de Dios. Hay poder en Cristo Jesús, pero qué disparate es ese. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, mira, lo mismo que en Apocalipsis 22 y otras cosas más, hechicerías, y aquí es donde yo quiero caer, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, esta acerca de los cuales os amonesto, como ya os habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que se está viendo muchas veces, se está viendo hoy día en las iglesias. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejías. Y lamentablemente, Dios no puede glorificarse ni manifestarse en una congregación de esta forma. Entonces ya están cambiando al Espíritu Santo, lo están cambiando por mucho grito para poder rellenarlo de alguna forma. Entonces ya no hay genuinidad, no es algo genuino, lo que hay es mucho grito, algarabía, contienda. Entonces por eso el Señor no se manifiesta y tienen que cambiar, tienen que ir metiendo cosas de hombre para poder llenar ese vacío, pero nunca lo van a poder llenar, porque lamentablemente nosotros somos nada sin el Espíritu Santo.
Sin Cristo no podemos hacer nada. Y mientras nosotros sigamos viviendo en pecado, mientras nosotros sigamos con los pleitos, mientras nosotros sigamos con los celos, mientras nosotros sigamos con las contiendas, con las disensiones, con la herejía, con la envidia, porque hay mucho cristiano envidioso que se dice ser cristiano, pero es que esos no son frutos del Espíritu, esos son frutos de la carne, esos son frutos del diablo. Hay poder en Cristo Jesús. Mientras sigamos con cosas semejantes, no vamos a heredar el reino de los cielos. Y como dice en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y yo le pido al Señor, yo le pido, y esto es con mucho amor, ¿verdad? Puede que sea una palabra fuerte, pero yo también, ¿verdad? Le pido al Señor que me ayude a velar para no caer. Y recuerdo que se dejó el ayuno de las congregaciones, se dejó la oración de las congregaciones, hay poder en Cristo Jesús, y comenzaron a las personas a seguir mucho evangelista, mucho carnal, mucho disparate, y todos querían, ¿verdad? Y fue así que fue empezando. Así fue que fue empezando. Muchos de ellos, ¿verdad? Querían seguir voz de hombre, no de Dios. Pues, entonces Dios le dio voz de hombre y no de Dios. Entonces tú veías que todas las personas iban detrás de estos pseudo cristianos llamados ni que evangelistas, puestos por ellos mismos como las cabras que no tenían pastor, haciendo mucho ruido y mucha gritería y mucha algarabía, dando falsas profecías, y uno conoce esos falsos profetas porque uno ve, ¿verdad?, todo este desorden. Y tú ves que le dan una profecía a todo el mundo en la congregación. Hay poder en Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez, yo tenía un culto y yo dije, bueno, le pedí permiso obviamente al pastor. Mi pastor siempre tenía conocimiento, ¿verdad? Porque uno tiene que darle conocimiento al pastor si uno va a visitar otra congregación. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que voy a esta congregación de sana doctrina, pentecostal, de santidad, y fue a predicar evangelista de Dios, profeta, que Dios lo usaba. Y yo me acuerdo que yo siempre le he pedido al Señor que si alguien me va a dar una profecía y no es de él, que lo deje caer en vergüenza. Y así Dios ha hecho. Y yo recuerdo que en esta congregación todo el mundo estaba adorando a Dios, todo el mundo estaba danzando, todo el mundo estaba hablando en lengua, y yo decía, Dios mío, pero es que yo no siento tu presencia, hay poder en Cristo Jesús. Y yo veía que él le estaba dando profecía a todo el mundo y a todo el mundo, y yo decía, Señor, pero es que hay algo que me hace sentir incómoda. Y yo decía, y me llegó a pasar por la mente, yo dije, Señor, ¿será que yo estoy mal y yo estoy en la carne y todos ellos están en el espíritu? Yo decía, porque es que yo decía, pero es que esto no puede ser, todo el mundo está danzando, aquí todo el mundo está, wow, en el gozo, en el fuego, pero yo no siento nada. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que yo era soltera. Yo no estaba con nadie, no estaba casada, yo me había dedicado al Señor, después que el Señor me libró de ahí, gracias a Dios. Ese testimonio se lo cuento, ¿verdad?, otro día. Y yo recuerdo el poder en Cristo Jesús, que yo estaba así sentada, y de momento ese evangelista profeta dice que me señala y me dice, joven, Jehová dice así dice el Señor. Hay que tener cuidado con todos aquellos que dicen así dice el Señor, que Dios ha hablado, pero Dios no habla. Y Dios quiere y que queden en vergüenza y poder en Cristo Jesús, porque este evangelio no es relajo. Y uno no puede estar diciendo que Dios dijo cuando Dios no dijo. Pero déjame decirle una cosa a esos burladores: hay poder en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado, y va a llegar el momento en que van a quedar en vergüenza. Mira, Dios está teniendo tanta misericordia de todas esas personas, pero uno no puede pensar que porque Dios está teniendo misericordia, porque estamos en el tiempo de la gracia, se puede abusar de la gracia del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Y yo recuerdo que él dice, mira, así dice el Señor, que tú tienes una hija. Yo no tenía hijos, hay poder en Cristo Jesús, pero que Dios la va a sanar. Y yo me quedé como que, yo dije, esto no puede ser posible. Y yo me quedé callada. Me da un dolor que estas cosas estén pasando en la iglesia. Me da un dolor que no haya visión espiritual en las iglesias. Hay poder en Cristo Jesús.
¿Cómo es posible que hayan tantas personas que se digan ser cristianas, que estén sintiendo ni que el Espíritu, que estén hablando en lengua, que estén danzando en el Espíritu y no se puedan dar cuenta que eso es un sinvergüenza? Hay poder en Cristo Jesús, que está hablando en la carne y que está usando el nombre de Dios en vano para decir que así dice el Señor cuando Dios no dijo. ¿Cómo es posible que nosotros siendo cristianos estén pasando tantas cosas a nuestro alrededor y no haya la visión espiritual para ver lo que está pasando realmente en la casa de Dios? ¿Cómo es posible? Hay poder en Cristo Jesús. Y yo bajé mi cabeza y él me puso el micrófono en la boca para confirmarlo. Y yo le dije: varón, eso no es palabra de Dios. Porque yo no tengo hija. Porque eso no es verdad. Él cogió, se paró al frente, me alejó el micrófono, volvió nuevamente para el altar nuevamente para allá, a decir: no, esa palabra es de Dios. Como quiera dijo que la palabra era de Dios. ¡Qué sinvergüenza! Hay poder en Cristo Jesús. Pero qué poca vergüenza se está viendo en la casa de Dios. Y viene y dice: lo que pasa es que yo no puedo ver, pero esa palabra tuvo que haber sido para otra persona, porque esa palabra es de Dios. Y yo me quedé. Yo dije: Dios mío, no puede ser que esto esté pasando. Y yo me acuerdo que el pastor de sana doctrina, de santidad, porque se casan con los evangelistas, porque ponen su mirada en el hombre. Ese pastor cogió el micrófono y me masacró en la iglesia, hablando mal de mí en todo lo que quedaba de culto. Y yo no me pude parar e irme porque yo no tenía carro, vehículo. Y yo estaba con unos hermanos que no se fueron tampoco, y unos jóvenes, ¿verdad? Unos hermanos jóvenes, porque éramos todos jóvenes de la iglesia, y no se fueron. Hay poder en Cristo Jesús, porque ellos fueron los que me llevaron, y me tuve que quedar escuchando insultos de ese pastor, de ese pseudo pastor. Hay poder en Cristo Jesús, escuchando insultos de parte de él y diciéndome que yo estaba mal, que yo estaba en la carne. Hay poder en Cristo Jesús, que él era un hombre de Dios de verdad. Mira qué sinvergüenza. Hay poder en Cristo Jesús. Y yo con ganas de llorar sentada en esa silla, yo decía: Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que ese pastor esté defendiendo a ese sinvergüenza? Y ese es el problema de los pastores hoy día. Hay poder en Cristo Jesús, que tienen confianza con algún hombre de confianza. Lo que son unos lobos. Hay poder en Cristo Jesús, que los que son unos demonios en la iglesia. Hay presencia de Dios y te dicen que así ha dicho el Señor, pero el Señor no dice así. Y peor está ese pastor. Hay poder en Cristo Jesús y esos pastores. Pero esa iglesia cayó porque esa iglesia la cerraron. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en las congregaciones? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en la casa del Señor? ¿Por qué tanta burla con el Señor? Por tener nombre, por tener renombre, porque todo el mundo conozca mi nombre. Hay poder en Cristo Jesús. A mí no me importa que conozcan mi nombre. Esta palabra de Dios no se vende. Esta palabra de Dios no se cambia. Esto es santo, santo, santo. Y mi Dios es santo, santo, santo. Y el Señor le va a pedir cuenta a todo eso sinvergüenza. Y a todos esos pastores sinvergüenzas también. Porque el cargo de un pastor es bien importante. Y cómo es posible que un pastor no se esté dando cuenta que sus diáconos son unos sinvergüenza, que son unos satánicos. Hay poder en Cristo Jesús, porque es que no hay otra palabra. No hay otra palabra. No se puede decir una palabra bonita aquí. Hay poder en Cristo Jesús. Son unos sinvergüenza, que se ponen a endulzarle los oídos a los pastores para tener un cargo. Lo que quieren es un cargo. Pero ¿saben qué? Van a tener su cargo y su parte la van a tener aquí en la tierra. Pero allá arriba en el cielo que no busquen, porque no tienen parte ni suerte en el cielo. Allá no van a estar. Hay poder en Cristo Jesús. Lamentablemente, el que peca no heredará el reino de Dios. Los que se burlan de Dios van a recibir justa
retribución. Ya basta de tanta sinvergüenzura. Ya basta de tanto disparate en la casa de Dios. Dios no puede ser burlado. Y lamentablemente eso lo vemos en tantas y tantas y tantas congregaciones. Mi alma le alaba y le glorifica al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. El Señor nos va a pedir cuenta de todo esto. Tenemos que volver nuevamente al verdadero evangelio. Cristo está a la puerta. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Ya no podemos seguir jugando al evangelio. No podemos tomar esta palabra en vano. Si Dios no te mandó, cierra la boca. Si Dios no dijo, cierra la boca. Si Dios no te llamó, no vayas. Si Dios no te dio ese llamado, no tomes ese cargo. Dejemos de estar poniendo la mirada en los hombres. Pastores, si tienen diáconos, examinen a sus diáconos, examinen quienes tienen al lado. Hay poder en Cristo Jesús, porque posiblemente cuando usted, ¿verdad?, le permitió tener ese cargo, si fue dirigido por Dios, si se apartó esa persona, si vive en pecado en estos momentos, mira, sácalo al poder en Cristo Jesús. El altar de Dios se respeta. Y lamentablemente, cuando hay pecado oculto, cae maldición sobre toda la congregación. Y muchas veces Dios está tocando a algún hermano y le está haciendo sentir el dolor. Y tú ves los pastores, no, que aquí hay presencia, que aquí hay Dios, cuando Dios lo que está es enojado, lo que Dios está es triste, lo que Dios está es constrictado. Hay poder en Cristo Jesús, y a lo mejor tú ves a ese hermano y tú no, aquí hay gloria, y lo que estés llorando delante de la presencia de Dios y clamando, a lo mejor esa es la columna de la iglesia. Dios no puede ser burlado, hay poder en Cristo Jesús. De verdad que urge que este mensaje llegara, ¿verdad?, a las congregaciones, porque ya basta de estar burlándonos del Señor. No os engañéis. No nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y déjame decirte, burlador de la palabra de Dios, hipócrita que te haces pasar por santo, pero eres un hipócrita que no oras, que no buscas presencia de Dios y que dices que Dios dice, pero Dios no ha dicho. Que te haces pasar como si estuvieras en santidad y diciendo gloria a Dios en todos los mensajes y aleluya, para poder rellenar mucho ruido, un címbalo que retiñe. Pero no hay presencia de Dios en ti. Le vas a pedir cuentas al Señor. Dios no puede ser burlado. Si estás mal delante de Dios, esta es la noche que el Señor hizo para ti. Este es el momento que Dios hizo para ti, para que te reconcilies con el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Vamos a dejar ya la poca vergüenza. Vamos a dejar de estar abusando de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios. Porque quiero recordarte que esta vida no es para siempre. Esta vida en este cuerpo, en este templo, que es el Espíritu Santo, no es para siempre. Porque vamos a tener que irnos ya basta de estar cogiendo este evangelio a relajo, de estar cogiendo este evangelio para darnos a conocer en todos lados. ¿Usted se cree que es chiste? Hay poder en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, merecedor de alabanza, que toquen los corazones cuando escuchen esta palabra, que obres en sus vidas de manera especial, que permitas, Padre de la gloria, que esta palabra pueda llegar a donde hay necesidad, merecedor de alabanza. Ay, hermano,
Ustedes no saben el dolor que siente el Señor. Quien esté en el dolor, en el Espíritu Santo, que pueda sentir ese dolor. Que el Señor quiera hablar y lo estén callando, lo estén sacando de los altares. Hay poder en Cristo Jesús. Que el Señor le ha dicho tantas veces a la iglesia: santifícate. Mi iglesia no está preparada y la gente no quiere escuchar. El dolor que siente el Espíritu Santo por la alma, por todo eso que se dicen ser el pueblo de Dios y se han alejado del Señor. ¿Cómo es posible que no estemos escuchando al Señor? Tienen comezón de oír, no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? Si Dios ha sido tan bueno y tan poderoso, ¿por qué nos estamos burlando del Evangelio? Si estás mal, ¿para qué sigues con ese cargo? Si estás mal delante de Dios, ¿por qué tomas parte del altar santo del Señor? El pecador no puede tener parte en el altar de los santos, en la congregación de los santos. No es posible que un pecador esté teniendo parte en la congregación de los santos. No es posible que los pastores no tengan visión espiritual. No es posible que los hermanos estén detrás de profecías y profecías y profecías y profecías porque no leen la Biblia, porque no quieren leer la Biblia. Hay poder en Cristo Jesús, porque no quieren leer la Biblia y después quieren que la palabra ahí, que eso es lo que quieren escuchar sus oídos, no, que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Sí, tú sabes lo grande que Dios va a hacer contigo, que cuando venga a la iglesia te vas a quedar. Eso es lo grande que Dios va a hacer contigo. Por sinvergüenza. Entonces cuando Dios te habla que arregles tu vida delante de Dios, no lo quieres hacer. Entonces cuando un demonio, un diablo viene a hablarte, hay poder en Cristo Jesús. Ahí se escucha: ah, sí, siervo, así Dios te dice. Sí, claro, cuando Dios no ha dicho: grande cosa tengo para ti. Y tú sabes que estás en pecado. Y están en pecado. No están buscando de Dios, no están orando. Y quieren escuchar que Dios le dice cosas buenas. Pero como Dios te va a dar palabras buenas si tú estás en pecado, hay poder en Cristo Jesús. Ya con eso nada más se sabe que eso es un falso profeta. Como dice la palabra, para estos tiempos van a haber muchos falsos profetas. He querido culminar este mensaje tantas veces, pero es que es tanta la carga que yo siento en mi corazón. Hay poder en Cristo Jesús. Cristo. No queremos escuchar al Señor. Cristo viene a buscar la iglesia. Santifícate. Purifícate. Que no sea que ese día sea hoy, sea mañana, y tú te quedes por no querer escuchar la palabra de Dios, por querer escuchar palabra de demonios, por querer escuchar palabra de hombre, por querer seguir viviendo en la hipocresía, por dejar que se paren en pecado en los altares. No has tenido la responsabilidad delante de Dios y estás dejando que se paren en pecado en los altares, a tener que rendirle cuentas al Señor. ¿Qué tú hiciste con esa congregación que el Señor te dio? ¿Por qué estás dejando que se paren en pecado en los altares? Hay poder en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Escúchame bien. Dios no puede ser burlado. El Señor te va a pedir cuenta. Hay poder en Cristo Jesús. El Señor te va a pedir cuenta de lo que tú estás haciendo, pastor. Escúchame bien, pastor. Limpia la casa. Limpia la iglesia. Santifica el altar. Examina a los diáconos. Examina a los hermanos. Esto no es que si canta lindo, que si es el hijo de fulano de tal, que si a mi amigo fulano de tal, no. Esto es vivir en santidad delante de Dios.
porque tú mismo estás arrastrando esas almas al infierno por cuanto no le corrige, por cuanto ya no hay disciplina. Estás dejando que estén murmurando en las congregaciones. Estás pasando una mano tibia para que no se te vayan. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Y el Señor viene a buscar la iglesia. Ya el Señor está a las puertas. Santifícate, purifícate, busca presencia de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde de manera especial.